Buenos días, amigos y amigas de Coloquio. Cada sábado, Coloquio en el aire para la comunidad dominicana, para todos los extranjeros, para el mundo. Buenos días, Esteban. Saludos, Alex. Bueno, tenemos un programa bastante apretadito en el día de hoy. Vamos a conocer lo que ocurrió en materia económica en el primer trimestre del año 2019, también el contenido de primicias, el contenido de la edición económica bancaria del periódico Primicias. También vamos a hablar de dos temas que tienen que ver con el renacimiento cafetalero en la República Dominicana y otros temas que tú vas a desarrollar, Esteban. Sí, claro, porque hubo como quiera actividad económica en la semana en la República Dominicana, tanto de actividades desarrolladas por el Banco Central y la participación del sector financiero, como también los datos y las sugerencias que hace el Fondo Monetario Internacional en su informe más reciente. Y situaciones también que se han dado en el extranjero. Recuerda que el presidente Danilo Medina incluso realizó una visita hacia Estados Unidos atendiendo una invitación del presidente Donald Trump, y ahí se habló también de la situación de República Dominicana y Venezuela, entre otros temas. Así es. De interés de ambos países. O sea que hay temas sobre qué conversar hoy. Pero también Venezuela ahí a través de un funcionario pues abordó el tema de la deuda de República Dominicana con Venezuela, Sí. y el dinero generado por el 49% de las acciones que tiene el gobierno venezolano en Refidonza, sumado al acuerdo con al informe del Fondo Monetario Internacional dado a conocer esta semana. Y estuve, Esteban, de manera muy presente en la sexta semana económica y financiera del Banco Central. Sí. Participé también en la conferencia sobre las falsas noticias en las redes sociales, sí, con una conferencista muy interesante, Claudia Palacios, y realmente fue emocionante ver lo que pasó en la semana económica y financiera del Banco Central. Son temas interesantes, pero bueno, Alex, tenemos que ver también la portada del periódico Primicias. Vamos a ver, señor director, la portada del periódico Primicias para presentar a nuestros televidentes. Ahí está, Esteban. Ahí está, dice: MIPYMES amenazadas necesitan reclasificación, aportan el 38% del Producto Interno Bruto a la economía dominicana. Preocupa el accionar delincuencial de muchas domésticas en el país. Informe de la misión del Fondo Monetario Internacional y éxito de la sexta semana económica y financiera del Banco Central son importantes temas económicos de reciente acontecimiento. El Ayuntamiento del Distrito Nacional golpea la clase media y los negocios con el alza en la tarifa en la recogida de basura en la capital. El periódico Primicias también recuerda a Gregorio García Castro, un mártir de la prensa dominicana que fue asesinado por el gobierno balaguerista de los 12 años. Bueno, vamos a pedirle al señor director inmediatamente que nos presente la portada de la sección Suplemento Económico Bancario de Primicias correspondiente a esta semana. Ahí está, Fondo Monetario Internacional elogia el desempeño de la economía dominicana. Por otra parte, el informe de la misión del Fondo Monetario Internacional ve las perspectivas económicas favorables, saluda reformas para fortalecer política monetaria y financiera, elogia avance en lucha contra evasión fiscal y mejora clima de negocios, y aborda otros temas económicos. El periódico Primicias en este suplemento monetario y financiero hace un amplio reportaje sobre la sexta semana económica y financiera del Banco Central, porque se desarrolló con gran éxito, participación de bancos que fomentaron el ahorro infantil. Finalmente, el periódico Primicias se hace eco en su suplemento económico bancario que el Banco Popular llevó la historia de los números a la sexta semana económica y financiera. También detalles de la reunión del Banco Central con un alto ejecutivo de Visa, presidente regional de Visa, Asociación de Industria de la República Dominicana, que reconoce la iniciativa del malecón turístico, y también la presencia de impuestos internos y la superintendencia de bancos en la sexta semana económica y financiera del Banco Central. A propósito del informe, Alex Jiménez, del Fondo Monetario Internacional, la misión que visitó el Fondo Monetario Internacional, encabezada por la economista Aliona Sebotari, que es su tercer año de gestión como jefa de misión a la República Dominicana,
y realizó junto con los representantes del equipo económico del gobierno una visita al presidente Danilo Medina para despedirse, porque ya ella concluyó su misión como jefa de misión para la observación o el análisis de la economía de la República Dominicana. Ella termina esa posición, entonces ya a partir del año que viene va a venir la misión del fondo encabezada por otro profesional de esa institución, porque ya la señora Sebotari terminó su gestión, por lo menos con lo que tiene que ver con la República Dominicana. Pero el asunto es que el informe que emitió el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional, hace referencia ciertamente a la solidez del crecimiento de la economía de la República Dominicana, hace referencia también al hecho de que República Dominicana va a tener incluso un crecimiento favorable este año de alrededor de 5.5%, de acuerdo con lo que estima esta institución. Pero también, Alex, hace la advertencia de que como el gobierno dominicano no ha desarrollado el procedimiento para la creación o la elaboración de una nueva reforma fiscal, tal vez a través del pacto fiscal, que implique no solo un aumento de las recaudaciones del gobierno a través de ampliación de bases imponibles de impuestos, sino que también implique la reducción o revisión de las exenciones fiscales que tienen determinados sectores productivos del país, y también una mejoría de la calidad del gasto, que debe ir acompañada también con una mejoría en la eficiencia de las empresas eléctricas para reducir los subsidios que invierte el Estado cada año, que destina el Estado cada año al sector eléctrico, dado que no se va a hacer todo esto y que el gobierno no tiene contemplado desarrollar o promover una reforma fiscal en lo que queda de gestión. Advierte el Fondo Monetario Internacional que el proceso de endeudamiento lo aborda profundamente el tema del que ese proceso de endeudamiento va a continuar en el mediano plazo. O sea, fíjate cómo dice el fondo, como no van a hacer una reforma fiscal, entonces va a haber mayor endeudamiento y ese endeudamiento no se va a detener. O sea que esa receta que ha utilizado el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana principalmente en los últimos 16 años de financiar el presupuesto con alto endeudamiento parece que va a continuar, por lo menos en lo que queda de este periodo gubernamental. Es una situación que ya ha sido presentada como preocupante por diversos sectores, organismos internacionales y también profesionales de la economía nacionales. Y me llama la atención porque el gobierno siempre reacciona diciendo que el nivel de deuda de la República Dominicana todavía es manejable. Y yo siempre hago la advertencia de que cuando me dicen que todavía es manejable... Uno pregunta ¿hasta cuándo? Entonces uno se pregunta ¿hasta cuándo? Porque si es todavía, quiere decir que va a llegar un momento en que no va a ser manejable. Y no podemos esperar que llegue el momento en que no sea manejable para entonces tomar medidas que eviten llegar a esa situación. Entonces, lo que debería estar haciendo el gobierno dominicano en este momento, los estrategas del equipo económico del gobierno, es diseñando algún mecanismo que permita por lo menos detener el acelerado endeudamiento que tiene la República Dominicana, que hoy en día, señores, la deuda del sector público no financiero es de un 40%. Y cuando se suma la deuda del sector público financiero, es decir, la deuda del Banco Central, los certificados que acumula el Banco Central como parte de sus medidas de política monetaria, la deuda del sector público consolidado equivale a un 54% del Producto Interno Bruto. Preocupante. Eso es preocupante. Además, y es una advertencia que hace el Fondo Monetario Internacional. Además, Internacional. Esteban, hay un punto que es la capitalización del Banco Central, que el gobierno está obligado. ¿Se ha cumplido con la capitalización del Banco Central? El gobierno del presidente Danilo Medina lo que hizo fue que en los últimos años... Que hay que fortalecer el Banco Central. Claro, decidió introducir en cada presupuesto anual un artículo donde se establece que durante ese año en cuestión, y ya lleva 6 años en eso, en lugar de pasarle al Banco Central el monto que requiere para la recapitalización, para ir deteniendo el déficit cuasificado o irlo reduciendo, o irlo transfiriendo al Estado, al gobierno, a Hacienda, y que no se quede en el Banco Central. Entonces el monto fue reducido a la mitad, el monto anual que debe entregar el gobierno dominicano al Banco Central como fondo de recapitalización. Y ese fondo de recapitalización era, de acuerdo con lo que establecía la ley, hasta el año 2017. Un periodo de 20 años. Porque era un periodo de 20 años, era un periodo de 10 años, de 2007 al 2017. Sin embargo, 10 años. En el 2017 el gobierno ni siquiera le hizo transferencia. O sea, no solo que nada más le transfería la mitad, sino que
en el 2017 no se hizo la transferencia correspondiente porque el gobierno necesitaba los recursos para otros destinos, entonces hizo aprobar una legislación como un presupuesto complementario donde justificaba la razón por la cual no le transfirió fondos al Banco Central. Entonces el Banco Central ha ido acumulando un mayor endeudamiento y un mayor déficit fiscal precisamente porque no se ha cumplido de manera fiel la ley de recapitalización del Banco Central, sino que en los últimos años el gobierno ha hecho incluir en el presupuesto la reducción de 1.2 del PIB a 0.7, o de 1.4% del PIB a 0.7, o de 1.5% del PIB a 0.7, o sea, a la mitad, el equivalente que tiene que transferirle al Banco Central. Y entonces el Banco Central se ve en la obligación de completar ese faltante que deja de entregarle el gobierno dominicano con mayor emisión de certificados, que es mayor emisión de deuda. Y para eso entonces también tienen que buscar, al hacer mayor emisión de deuda, es para captar más dinero para poder entonces pagar los intereses que genera esa misma deuda, que es lo que se conoce como el déficit cuasi fiscal. Hay que cumplir la recapitalización del Banco Central, una institución vital para la estabilidad monetaria, para el control de la inflación, para la estabilidad económica del país. Si el Banco Central recibiera todo ese dinero de la recapitalización, más esa política que ha utilizado de incrementar las reservas internacionales para darle fortaleza a la economía, sería el modelo ideal. Sí, en efecto, si el gobierno hubiera cumplido con esa ley de recapitalización al pie de la letra durante estos 10 años, el déficit cuasi fiscal del Banco Central se hubiera reducido considerablemente. Tuviera un impacto. Y entonces habría tenido un impacto de disciplina de menor fiscal, presión. de menor presión. Tendríamos un menor nivel de endeudamiento y el Banco Central entonces se desprende de esa carga que tiene y puede entonces tomar medidas de política monetaria de mayor flexibilidad y de mayor beneficio para el crecimiento económico precisamente. Así es. Pero lo que tiene es una especie de camisa de fuerza que le obliga a hacer emisiones de deuda constantemente y ya hoy día los certificados de emisión del Banco Central hoy día superan los 600 mil millones de pesos, ¿sabes? O sea, rondan los 600 mil millones de pesos. Entonces, cuando tú lo llevas eso al equivalente del Producto Interno Bruto, es el equivalente a cerca del 14% del PIB. A propósito, que si tú le sumas eso al 40% del PIB de la deuda del sector público no financiero, lo que te da un 54% de deuda. A propósito del Banco Central, esta semana, en el acto de inauguración de la Semana Económica y Financiera, el gobernador del Banco Central habló de un crecimiento económico en los primeros 2 meses de 5.9%. Los primeros 2 meses de este año. Los primeros 2 meses, sí, resaltando el impacto de la construcción, que es un sector muy dinámico, y otros sectores de la actividad económica del país. Esteban, quisiera, antes de continuar con otro tema, reconocer públicamente a un dominicano que se llama Rafael Miolán. En la Feria Agropecuaria Nacional presentó este café Don Miolán, café criollo molido. Ah, tenemos incluso una imagen frisada de ese. Y eso es, vamos a pedirle al señor director la imagen de los 2 cafés, ahí están. Ahí están, sí. Café Don Miolán, presentado en la Feria Agropecuaria Nacional 2019, y ese café, el café de Asoprocaes, que es una asociación, este es el famoso café de Juncalito, y yo lo presento, ese café de Juncalito, como un homenaje a mi padre Miguel Jiménez Santelice, que en el año 1948 fue síndico, lo que hoy es alcalde municipal sí, de Jánico, una comunidad laboriosa. Bueno, vamos entonces con... Lo veo muy positivo eso, a lo que hace referencia, y qué buen homenaje también a tu padre. Vamos a leer una referencia del Banco de Reservas, de una exposición, una conferencia que dictó el administrador del Banco de Reservas, el señor Lizardo Mezquita, Simón Lizardo Mezquita, donde hacía referencia, Alex, no solo del dinamismo del crecimiento de la economía de la República Dominicana en el año 2018, año en que el Banco de Reserva cumplió 77 años de existencia en la República Dominicana,
Y entonces hace referencia a que ese año la economía dominicana creció un 7% y también hubo un crecimiento bastante favorable en el sector financiero y de manera particular en el Banco de Reservas, que registró su mayor nivel de utilidades histórico de toda la existencia que tiene durante el año pasado. O sea, el año pasado el Banco de Reserva obtuvo ganancias mayores que todas las que ha obtenido en años anteriores, lo cual es bastante favorable. Dice que los logros del crecimiento de la economía fueron suficientes para posicionar al país como la sexta economía de la región en términos per cápita. E informó también que su exposición se desarrolló durante un desayuno empresarial, donde el economista también Raúl Félix impartió la conferencia Perspectivas de la Economía Global del 2019 al 2020, crecimiento o desaceleración, haciéndose la pregunta. Lizardo Mezquita explicó que el desempeño alcanzado por la República Dominicana permitió lograr uno de los episodios de crecimiento económico más prolongados de toda la historia de la República Dominicana. Sobre el sector financiero también dijo que el Banco de Reservas analizó, que él como administrador del Banco de Reservas analizó el comportamiento del sector financiero, del cual dijo que exhibió un desempeño robusto, con niveles de capitalización que superan significativamente los límites regulatorios, una mejoría en la calidad de sus activos e indicadores de rentabilidad sostenibles. O sea vamos a presentar detalles de ese evento. Detalles de ese evento porque tenemos un video que vamos a colocar a continuación e inmediatamente nos vamos al primer cambio.